Nunca estuvimos preparados para los productos de nuestra propia creación. Nunca llegamos a medir en la balanza de las posibles consecuencias de nuestro impacto en el mundo el cuánto cambiaríamos nuestro ambiente y también la forma en la que interiorizamos y aprendemos sobre nuestro planeta. Nunca estuvimos preparados para aquello que nunca tuvimos. Nuestra propia ambición por el avance desmedido nos hizo enfrentarnos a lo desconocido, y mientras algunos avanzaron ciegamente en la esperanza de un mejor mañana a pesar de las próximas nefastas consecuencias, otros miraban e imaginaban con terror la distopía que podría traer el actuar sin sosiego que experimentamos de cara a mirar al pasado de nuestras acciones. Uno de los saltos más grandes que se hizo y nos cambiaría para siempre fue la máquina a vapor. Hoy lo vemos como un recuerdo distante de algo ya obsoleto en la actualidad, pero no tanto de un cambio de paradigma en la forma en la que nos trasladábamos y cómo nos comunicábamos acortando distancias que antes con tracción a sangre eran alcanzadas. Sin embargo, nos perdemos del nacimiento promiscuo de diversos traumas nacidos del temor a nuestro propio avance. Nuestras tecnologías nos acercarían a aquellas cosas que en tiempos antiguos habríamos atribuido a la divinidad, o nos hundirían quizá en la perdición del olvido, en el que nuestro propio ego sería nuestra perdición. Así como el mito de Ícaro, que voló muy cerca del sol, temimos que nuestro avance fuera el producto de nuestra perdición. ¿Imaginan lo que pensaban las personas de esa época que venían cómodamente de viajar por carruajes a encontrarse con monstruos gigantes de metal que escupían vapor e iban a velocidades impensables hasta el momento? Con el tiempo, claro está, superaríamos estos miedos, pero la sombra de nuestra propia avaricia jugaría incidentalmente sus cartas a los años por venir. Conflictos, hambruna, pensamientos de revolución jugando al ajedrez con aquellos que instigaban el control al mismo tiempo que nuevos avances aparecían inspirados por la chispa nacida de la máquina a vapor y la industrialización de la vida de las personas. Entre el miedo y genocidios masivos nos chocamos con esa sombra a la que habíamos hecho la vista gorda. Era momento de parar. Era momento de frenar esos avances en paralelo al terror. Pero aprendiendo de nuestras propias limitaciones y nuestros propios pecados, no paramos. El sentimiento de lo estático no era algo inherente en nosotros. El cine y la televisión se transformaron en la segunda mitad del siglo XX en la nueva forma de arte en la que expresábamos todos los sentimientos aprendidos por esas lecciones anteriores de la primera mitad del siglo, y aún con miedo a posibles porvenires, creíamos que nuestra destrucción no vendría ya por la mano invisible, divina o una profecía sagrada, sino por nosotros mismos. La idea del mal ya no era algo supernatural, sino que era algo que teníamos dentro de nosotros mismos. Por esto no es de extrañarse el prevaleciente advenimiento de los nuevos medios de expresión ya mencionados, con ideas danzando alrededor del foco del miedo a nuestros propios productos. Sobre finales de los años 80 comenzaron a aparecer títulos como la aclamada Terminator, Robocop o Blade Runner. Y a principios de los 90, este miedo a posibles escenarios donde nos enfrentaríamos a una utopía o una distopía tecnológica crecieron exponencialmente con la acelerada digitalización de nuestras rutinas y con la llegada del internet a cada hogar. Nunca hubo un lugar exacto para lo que sería el internet en nuestras vidas. Es algo extraño, alienado y artificial para lo que nuestros sentidos están armados desde nuestro centro más natural. No estábamos preparados, y este nuevo espacio virtual que compartiríamos por años por venir en el futuro no iba a pedirnos permiso tampoco, simplemente ocurrió. Nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos cambió de la forma más radical jamás vista en la historia de la humanidad, y aún hoy tratamos de darle un sentido en nuestras vidas a ese cambio que sigue en proceso imparable como un fenómeno natural que escapa a la acción humana. Películas como Dark City, El 13º Piso, Matrix, animaciones japonesas como Serial Experiments Lain,
Ghost in the Shell, Technolize, Ergo Proxy, Psycho Pass, o juegos como Deus Ex o Metal Gear Solid trataron de grabar en el inconsciente colectivo de toda una generación las ideas del miedo a lo desconocido en un mundo rodeado por un marco tecnológico. Tecnofobia es un término que se suele asociar a este miedo también asociado a lo desconocido del porvenir tecnológico. En el crecimiento de este miedo en masa también jugó un papel importante el final de un milenio y el pensamiento de muchas personas que todas las computadoras fallarían al comenzar o que quizá nos encontraríamos a la merced final de lo que nosotros mismos habíamos creado como un final poético que nos estábamos buscando. Con el internet pasando de los pañales a dar sus propios pasos, a ocupar un lugar protagónico y casi crucial en la vida de las personas en los años por venir, por finales de los años 90 cada vez más aparatos digitales electrónicos competían por la rutina de las personas y un lugar en la utilidad comunicacional y de entretenimiento que éstas ofrecían. Hoy en día creo que sería algo complejo explicárselo a alguien quien no vivió esta transición, pero en estas épocas todo lo que ahora puede nuclearse en un solo dispositivo, como un smartphone, estaba disperso en diversos aparatos digitales. Existían en un principio los teléfonos móviles, pero su utilidad estaba en un principio casi que solamente relegada a llamadas telefónicas y algunos se asomaban a principios de la primera década de los 2000 con mensajes de texto. Pero no solo eso. También existían dispositivos como los mensáfonos con los cuales, llamando por un teléfono, dejabas un mensaje corto a una operadora y esta transmitía este mensaje a este mensáfono. Quizá generaciones nuevas lo ubiquen a este aparato como el medio por el que Nick Fury se comunica con la Capitana Marvel. Pero no solo eso, el terreno de la música estaba siendo ocupado por reproductores de cassette y luego por discos y luego por MP3. En el terreno del entretenimiento existieron muchísimos más dispositivos digitales como los juegos del tipo Dot Matrix, del cual quizá muchos recuerden más cercano a sus corazones a la primer consola Game Boy y sus consecuentes. Es en este marco en el que en esta digitalización de todas las cosas aparecería Tamagotchi y otros juguetes portátiles que emulaban el cuidado de una mascota, del cual en 1997 nacería Digital Monster, y cuyo trasfondo ya tratamos en un documental de este canal. Digital Monster resaltaría en su época entre estos simuladores digitales de mascotas, ya que se sumergiría más en relación al armado de una historia alrededor de este. Y qué mejor que tomar esa idea de descubrimiento y miedo hacia todo el acelerado progreso digital y el advenimiento de un nuevo milenio mezclados con esa sensación latente de tecnofobia por gran parte de la población mundial, como bases para cranear una historia del mundo de ese producto. Sí, las raíces de Digimon, las reales bases, las raíces que comenzaron toda una franquicia de más de 20 años, están cementadas en el miedo y el asombro a lo desconocido. La explicación que se le daría a los monstruos digitales en estos comienzos era que estos comenzaron su existencia como virus inteligentes, el cual comenzó a expandirse por las computadoras del mundo. Mientras que este virus viajaba por esta primera red de computadoras, cambió de forma y tomó conciencia sobre sí mismo y evolucionó a las formas de vida conocidas como Digital Monsters. Los primeros humanos que descubrieron en este entonces esas primeras formas de vida serían los hackers, los cuales en paralelo a la realidad son personas que usan programas conocidos como virus para obtener algún tipo de beneficio, ya sea del tipo político o monetario. Los primeros villanos para esas primeras ideas en la historia de Digital Monsters serían entonces también los hackers, quienes usaban de los Digimon mayormente por provecho personal, y serían los Tamers, quienes crearían a los Digimon para frenar la amenaza de estos hackers como un setup primario. Sí, Digimon nació también con un paralelismo a lo que hoy se conoce como seguridad informática, créanlo o no. De todas formas, todo esto que les estoy mencionando para la mayoría de las personas que hayan hecho clic en este video seguramente les suene raro, ya que
Por el año 1999 aparecería algo que propulsaría a Digital Monsters a algo diferente y con un concepto nuevo de la mano de la popular serie que se transformaría en el buque insignia de Digimon desde entonces, Digimon Adventure. Esta idea de los Digimon nacidos como virus de computadora que cobrarían conciencia y cambiarían de forma no sería referenciada en esta primera adaptación a la animación de Digital Monster, para en cambio tener un foco más en los personajes humanos, sus interacciones y sus dramas personales, al mismo tiempo que generando una historia que mostraría más a los Digimon como seres ligados a lo espiritual en un marco cercano a las ideas de destino y un propósito más grande en juego. Tan bien le fue a esta nueva idea que poco se encontraba conectada al producto original que la vio nacer, pero que le dio vida a otras nuevas versiones de este, que en el año siguiente esta tendría una secuela trabajada desde ese mismo universo, pero que ya se estaba tratando de algo que había crecido tanto que estaba escapando de la visión y el control de quien trajo estos nuevos conceptos a la franquicia, el director de estas dos primeras series, Kakudo Hiroyuki. Y a esta segunda serie no le fue tan bien como la primera, dando a caer gran parte de la audiencia que la primera había ganado, pero aún teniendo la fuerza para dar la ventana a una tercera serie con un nuevo director y con la presencia imponente de un escritor en particular que quiso traer nuevamente las ideas que dieron nacer a este primer universo de la franquicia. Había algo respecto a los tonos de estas primeras tres series oscuros por naturaleza, y con una mirada que combatía el pesimismo del mañana digital con la esperanza de las nuevas generaciones creciendo con este. ¿Había acaso lugar para un futuro mejor? ¿Podríamos como humanidad parar de perseguirnos por los fantasmas de aquello que desconocemos para dar lugar al asombro de las maravillas que podrían estar por venir? Todo aquello que parecía estar encerrado en una obra de pesimismo y que cada vez intentaba separarse de esa cuasi tecnofobia que había dado luz a muchos de los conceptos centrales que eran pilares para Digimon, parecía estar intentando dar pie con algo diferente e invisible. Algo que debía cambiar, pero que ese cambio, mirado tímidamente desde la aventura y el asombro, añoraba por encontrar el camino hacia la nueva frontera. Lo primero que se vería en Japón referente al mundo animado de Digital Monsters fue el cortometraje de Hosoda Mamoru, el cual durante su desarrollo sería adaptado para encajar en el universo de lo que luego el resto del mundo conocería como la primera serie animada, Digimon Adventure. Esta primera adaptación de Digital Monsters, enfocada más al estudio del personaje y alejándose bajo la libertad creativa otorgada por Toei Animation a la productora a cargo de este primer emprendimiento, Hiromi Seki, al director Kakudo Hiroyuki, generaría un impacto tan grande a escalas que sobrepasaron las expectativas locales e impulsaron masivas ventas de productos relacionados a la IP alrededor del mundo. Tal fue el éxito de esta primera serie que
que al año siguiente recibiría una secuela dentro del mismo universo, aún manteniendo gran parte del equipo que trabajó en la primera y la impronta de sus mentes creativas principales, aunque yendo más allá con los conceptos previamente propuestos. Sin embargo, esta segunda serie sufrió de un viaje más turbulento durante su televisación, con una baja en la audiencia en comparación a su primera entrega, marcando también la partida del director, del cual tenemos testimonios sobre que el manejo de la historia del universo de la serie se le estaba saliendo de su control, mayormente por narrativas en los productos extendidos relacionados a esta. Por esto, a excepción de la producción, durante el segundo tramo de la segunda serie sabemos que se estaba armando una tercera, pero esta vez trayendo a un escritor que participó en algunos episodios puntuales de Digimon Adventure 02 como Chiaki J. Konaka, quien también previamente había trabajado también en animaciones extremadamente oscuras y psicológicas como Serial Experiments Lain o Armitage 3, por solo nombrar algunas, para ser el escritor principal de esta tercera serie, y contando con la dirección de Yukio Kaizawa, quien también, en el momento, había trabajado en animaciones como Shin Bikuriman y Shigoku Sensei Nube. De esta nueva combinación nace lo que conoceríamos como Digimon Tamers, una serie con un tono más urbano, oscuro por momentos, y que intentó volver a las raíces de lo que fue el concepto que dio a nacer a Digital Monsters antes que Adventure. El leve éxito que fue esta primera serie aventurándose fuera de las aguas seguras que había sido para la animación hasta el momento, dio la posibilidad de empezar la producción de una cuarta serie, esta vez sin Konaka como escritor principal de esta. Varias ideas se estaban barajando sobre el concepto que tratarían para esta cuarta entrega, y sabemos por entrevistas que Seki, reunida con directivos de Bandai, el principal auspiciante de las animaciones de Digimon producidas por Toei, debatió sobre diferentes formas de apelar al interés del target infantil. Entre todos se hicieron la pregunta sobre la idea de que los niños amaban jugar a ser los héroes que salvan el día, pero no estaba en particular Seki segura sobre si estarían interesados en la idea de transformarse en monstruos. A lo que los directivos de Bandai respondieron que los niños sí estaban interesados en convertirse en monstruos. Tras estas charlas previas se craneó un setting en el que habría un cast de 5 personajes distintos entre ellos, que emularía muchos tropos que ya hace años estaban establecidos en la cultura tokusatsu de Japón de Super Sentai, aunque también apelando a los diferentes modos de ser que los niños tenían para abarcar a diferentes personalidades con las que los chicos puedan sentirse representados de la misma forma que anteriormente habían hecho en Adventure, aunque no se menciona en ninguna entrevista ninguna idea de emular esta primera serie de Digimon, aunque parezca que sea el caso bajo la especulación de muchos fans hasta el día de hoy. Lo que sí sabemos es sobre un concepto beta de Digimon Frontier que nos contó la cuenta oficial de Twitter de Digimon por el 15 aniversario de la animación, respecto a que los niños no se convertirían en Digimon, sino que se fusionarían con estos para evolucionar, y que la trama principal de toda la serie sería una especie de Battle Royale con un coliseo llamado Battle Stadium, donde muchos niños humanos serían llamados a pelear, algo así como un torneo de las artes marciales de Dragon Ball, pero en un campo abierto y en un 1 contra 1, y eso es la serie. También en este tweet se revela un concepto base de Flamón mucho más agresivo en diseño, con cuernos y una cola cortados, que se encontraban así debido al poder incontrolable de la bestia demoníaca que tenía dentro Flamón, viendo que sus datos habían sido quemados tras el proceso de transformación de este proto-Flamón. El diseño posterior y final de Flamón terminó manteniendo de todas formas los cuernos cortados y la forma de su pelo, mientras que otros aspectos de su diseño terminarían siendo heredados también por Agumon. Este mismo posteo de la cuenta oficial también nos muestra a un Tamer desconocido funcionado con un Digimon desconocido llamado Griffmon o Griffumon, dependiendo de la adaptación del nombre, peleando con el proto diseño de quien podría ser Takuya. De todas formas, todo el concepto de Frontier funcionando alrededor de un lugar y un torneo sería a fin de cuentas desechado, y la fusión humano-Digimon sería cambiada por los humanos transformándose en Digimon a través de los Spirit. Habiendo decidido que el acercamiento iba a ser el Sentai, las preguntas que se hicieron inicialmente en la preproducción fueron el cómo los niños evolucionarían a los Digimon y qué pasaría al final de las series, ya que estos Digimon
a los que evolucionaban no iban a ser capaces de mantenerse en el mundo humano. Por esto decidieron al final dar una despedida donde los Digimon a los que se transformaban en realidad eran sus compañeros y siempre estuvieron con ellos. En palabras de la productora, aunque los humanos y los Digimon fueran el mismo ser, siempre fueron compañeros a pesar de todo. El diseño inicial de los humanos transformándose en Digimon para las series fue la forma híbrida del episodio 22 donde Takuya se transforma en Flamón, como ya comentamos. Al principio querían ir con esa forma, pero al final fueron con una versión de transformación que se viera más cool y tuviera más esa idea de vestimenta del Sentai. Así nació, como comentamos, el diseño de Agnemon. Fue entonces que se habló de la idea de Cloth in Digimon, en la que los personajes humanoides se vestirían de Digimon, y esta idea se vería reflejada en la forma visual en que las secuencias de evolución serían presentadas para los chicos. También se tomaron en cuenta varias constantes que correrían en paralelo a las ideas establecidas en los equipos de protagonistas de Sentai, de las cuales en entrevistas resaltaron a Junpei, quien iba a ser el glotón y grandote del grupo, en referencia al estereotipo que se mantenía desde la era Showa para los Ranger amarillos. Sin embargo, a lo largo de la historia, el cambio que decidieron hacer con este personaje fue el de que su aventura le haya hecho perder peso y sus hábitos glotones también, como una misma progresión del personaje. Izumi es mencionada como quien iba a encarnar a la Ranger rosa, ya que por lo general, a diferencia de su contraparte occidental basada en Super Sentai Power Rangers, los equipos en Japón solían tener solo un miembro representante femenino y esta solía ser siempre quien portaba el color rosa. Más adelante estas ideas fueron desdibujándose, pero hasta el momento de la producción de la serie la noción general era esa. Resaltando esta idea, hay algunos bocetos que aparecieron en algunos medios previo al estreno de la serie, donde se mostraba a los protagonistas usando un estilo de ropa que iba con el color del Ranger que representaban. También un estilo usual en las series de Sentai, donde cuando no estaban transformados también se usaba la ropa del color que representaba la transformación. En esta imagen, por ejemplo, vemos a Tomoki todo de verde y a Junpei de amarillo. Posteriormente estos colores serían descartados por otro estilo de vestimenta, para el caso de Junpei en particular, uno que haga juego con tanto su Digivice como su transformación. Otro de los tropes que tomaron prestado de Sentai fue la idea del enemigo que se convierte en aliado. Bajo esa idea también idearon la noción de que este debería ser también el hermano de uno de los protagonistas, haciendo también posiblemente referencia al arquetipo de Zyuranger protagonizado por Dragon Ranger, quien era hermano de Tyranno Ranger Geki. Kakudo, quien había sido director de la primera serie de Digimon, trabajó también como director de episodios especiales de esta serie y resalta que mientras que Adventure él había trabajado el especial foco en el drama humano, su visión para los episodios en los que él trabajó para Frontier iría de la mano de trabajar el drama de los Digimon. Esta idea se llevaría más lejos posteriormente cuando él dirigiera el film Digital Monster X Evolution, la única entrega hasta el día en la que no hay humanos acompañando a los Digimon, sino que el drama y la trama es puramente trabajada por los monstruos digitales. En entrevistas, Seki menciona que durante la producción de esta nueva entrega, ella tenía la corazonada de que se haría la última serie que harían. Por esto, ella pretendió que se arme el mundo digital de la forma en la que Kaizawa pretendía. Si bien no se lo menciona de forma tan explícita por las restricciones legales que las personas encargadas de Digimon en la época tienen para divulgar detalles, se podría especular que quizá durante Tamers hubo mucho más trabajo e influencia sobre el armado del universo de parte de Konaka que de parte de Kaizawa. Y quizá por la ida de Konaka es que Kaizawa ahora tenía más libertades artísticas para retratar al mundo digital que él quería armar, aunque tomen esta idea con la más extrema de las pinzas y con una especulación basada en los documentos al respecto que tenemos hoy. Posiblemente esto nunca se aclare para mantener una imagen sobre los creadores de ambas series.
Sí sabemos que el director incorporó a este armado del mundo la idea de mostrar el flujo de data en el mundo digital siendo transportado por las vías de trenes. Por este concepto se sumaron a los trenes vivientes los Treimon como parte del mundo digital. El director quiso retratar el paralelismo entre el viaje de los trenes en el mundo digital y los protagonistas siendo tirados en el subtexto por la sociedad de la información. Ellos podrían seguir su viaje por donde quisieran bajo estos términos. Sin embargo, sus propias decisiones son lo que los atarían a sus próximos encuentros, y de esta misma forma los Digimon que encontrarían en sus viajes formarían parte de armar el futuro del mundo digital entre todos. Apoyando esta información tenemos hoy bocetos de los primeros diseños dibujados por el mismo Kaizawa sobre las ideas que tenían en este mundo digital para los Treimon y lo que pareciera ser una protoidea del Dark Area. Por sobre todas las cosas, Kaizawa habla sobre que él pretendía hacer énfasis en que también uno de los temas centrales de toda la serie sería la decisión. En palabras del director, el punto de tener que tomar una decisión es donde tu vida comienza. A pesar de que los niños habían sido elegidos para salvar al mundo digital usando los Digispirits, en cada tramo de su viaje ellos se ven con el reto y la decisión sobre ayudar o influir en alguna forma al mundo que estos transitaban. Esto se ve particularmente enfatizado en el episodio 22, el cual es uno de los favoritos del director en jefe, a vistas de que es donde el protagonista se plantea la pregunta de seguir adelante o no, y a partir de aquí mucho cambiaría en la forma en que éste encararía sus acciones. Su determinación había sido puesta a prueba. Con estas ideas en marcha se planteó que el nombre de la serie sería Digimon Frontier por dos aspectos principales que la estaban representando. Uno, por avanzar hacia un territorio no explorado anteriormente, analizable esta idea de diferentes aspectos, y dos, por empujar al anime hacia adelante, hacia la primera línea. Esta nueva entrega de Digimon también podría haber sido fuertemente influenciada, además del concepto del Sentai, por el film animado Galaxy Express 999, el cual la misma productora de Frontier recuerda en entrevistas que ni bien estrenado el primer capítulo de la serie, el productor de Galaxy Express 999, un alto mando por sobre ella en Toei, lo felicitó bastante por ello. Por esto, aunque dispongamos solo de esta información, quizás sea estirar la conexión, pero no estaría mal considerar que tomaron algo de inspiración en esta película. Por último, y como detalle no menor, el encargado del guión de la serie y escritor en jefe de Frontier sería Sukehiro Tomita, quien también previamente trabajó en Bikuriman, Shin Bikuriman, las primeras temporadas de Sailor Moon, y así también como Shigoku Sensei Nube. Y ya desde estos trabajos previos no es difícil también especular un trabajo más orgánico y complicidad entre Kaizawa y Tomita por trabajar junto a alguien con quien ya había compartido proyectos previos y ya conocían de antemano. Entonces, para recapitular, Hiromi Seiki, quien era la productora de jefe en Digimon desde la primera serie, Yukio Kaizawa, quien era director desde Digimon Tamers luego de la partida de Gakudo Hiroyuki, y Sukehiro Tomita, quien se incorporaba al equipo que direccionaría el destino y la trama de la serie por venir. Ahora solo quedaba seleccionar a este cast de 5 personas que darían vida a los personajes de estos 5 héroes que viajarían por el mundo digital.